Hace justo una semana hablábamos en este programa y en general en Negocios Televisión del sector de la alimentación. Hoy queremos volver a poner en foco, pues parte, ¿no?, de este sector tan importante para la economía española. Queremos hablar sobre todo, pues del sector agrario, que por cierto, según las cifras que conocíamos por parte de la estadística española a finales del mes de enero, fue el único de los grandes que consiguió incrementar su PIB a pesar del año de pandemia frente a otros sectores, pues como los servicios o la construcción o la industria. Vamos a arrojar un poquito más de luz sobre cuáles son las claves del sector agrario español, en qué momento está, con la ayuda de Jordi Esteve, socio de Economics de PwC. Jordi, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Cuéntanos cuáles son las claves del sector de la agricultura española, cómo de importante es, qué valor aporta a la economía primero, para hacernos un poquito una idea de cuál es la foto del sector y qué papel ocupa en la economía nacional. Bueno, el sector agrario es un sector fundamental para la economía española. De hecho, somos el país de la Unión Europea donde el peso del sector agrario dentro del total del PIB ocupa una proporción más alta. Tenemos actualmente unos 750.000 ocupados tanto en agricultura como en ganadería. Y el peso en el total de la actividad económica representa el 2,7% del PIB. Como digo, la cifra más alta entre los países de la Unión Europea. Somos el país, el segundo país de la Unión Europea con mayor superficie destinada, el segundo país con mayor producción. Claramente somos un referente tanto en cantidad como en calidad. ¿Y cómo le ha impactado la pandemia? ¿Cómo ha sido el año 2020 para este sector? Bueno, el sector y yo creo que esa es una de las claves del interés estratégico que tiene el sector, es un sector muy resiliente a las crisis. Lo pudimos ver en la crisis anterior. Entre 2008 y 2013, el PIB español, que fue la crisis anterior de este siglo, cayó un 9% y, en cambio, el valor añadido bruto, el PIB del sector agrícola, creció un 1%. Ahí podemos ver cómo el sector nos ayuda a jugar con ese carácter contracíclico y nos estimula en las épocas en las que mayor necesidad tenemos. En el caso concreto del coronavirus, yo creo que este carácter contracíclico ha quedado mucho más patente porque, obviamente, ha sido un sector que, a diferencia, por ejemplo, del turismo, que ha quedado muy impactado y ha sufrido unas consecuencias muy devastadoras, el sector agrícola con matices con subsectores. No es lo mismo algunas cárnicas que otras, por ejemplo, no es lo mismo algunos subsectores, pero en líneas generales ha tenido una resiliencia muy notable que la hace muy interesante tanto desde un punto de vista estratégico como país como desde un punto de vista empresarial a la hora de diversificar ingresos. Mencionabas antes, ¿no?, esa posición respecto a otros, respecto al contexto europeo. No sé si nos puedes contar un poquito más del papel, porque parece como que solo oímos hablar salvo en medios especializados, pero parece que solo oímos hablar del sector agrícola cuando hablamos, por ejemplo, se está negociando la PAC o se está negociando no sé qué acuerdo de pesca, ¿no? Entonces, en un contexto europeo y en una economía donde cada vez vamos hacia otra serie de sectores, no sé si nos puedes hablar un poquito más sobre qué condiciones y qué comparativa podemos hacer del sector español con otros. Bueno, el sector español, en el sector agrícola español es un sector que ha sido tradicionalmente muy potente. Históricamente lo había sido mucho. Obviamente había perdido, yo creo, interés mediático, interés social a raíz de este periodo de terciarización que hemos sufrido en los últimos años. Pero yo creo que vuelve a estar en el foco estratégico. Yo creo que vamos a tener unas cuatro grandes macro tendencias en los próximos años en el mundo que podemos resumir en un aumento de la población, un cambio de poder geopolítico hacia Asia-Pacífico, un avance hacia la tecnificación y unos retos medioambientales muy fuertes, y todos ellos van a impactar fuertemente al sector agrícola, pero sobre todo se le abren oportunidades muy importantes. Vamos a tener, con ese aumento de la población, muchísimas más necesidades de alimentación, y también con esa pérdida de poder geopolítico el sector agrícola va a empezar cada vez a tener un componente más de sector estratégico. En el pasado, este era un concepto que estaba muy ligado al sector de la energía. Hablábamos de asegurar el suministro eléctrico, de asegurar vías de aprovisionamiento en casos especiales, pero vamos a empezar a partir de ahora, y yo creo que el COVID es el primer ejemplo, la crisis del COVID, vamos a empezar a hablar de la necesidad de asegurar suministro a través del campo español, y España, en este caso, a diferencia de lo que era en el sector energético tradicional, sí tenemos una posición de inicio muy ventajosa.
no solo porque tenemos un campo que produce relativamente más que nuestros países homólogos europeos, sino también porque es un sector agrícola que exporta mucho. Tenemos el 6,2% de las exportaciones de España vienen del sector agrícola. Somos lo que se conoce la huerta de España, pero no la huerta de Europa, perdón, pero no solo la huerta, muchos otros productos. Y además tenemos una característica también muy interesante, es que tenemos un campo muy diversificado. Tenemos países del norte que pueden estar especializados en 1, 2, 3 grandes cultivos, como pueden ser grandes cereales, pero en España tenemos una atomización muy importante y hacemos desde frutas a aceitunas a productos, prácticamente gourmet, y eso nos da también una capacidad mayor de asegurar esa capacidad de suministro, pues en caso de crisis, en caso de pandemia o en caso de necesidad en el futuro. Súper interesante lo que decías de esa potencia, ¿no? de ser capaces de asegurar suministro y de poder tener un papel exportador importante con esas tendencias de incremento de la población y de ruta del poder hacia Asia, que precisamente, pues India, China, que son los países donde vemos ese fuerte aumento demográfico. ¿Qué le haría falta a un sector como el agrícola español precisamente para consolidarse, ¿no? en esas tendencias? No sé si depende de una mejora de la innovación, de la tecnificación, de la sostenibilidad, ¿no? De temas que estamos hablando, de una mayor colaboración público-privada, de una gestión económica. ¿Cuáles crees tú que son las claves para que efectivamente el sector español siga potente y siga en esa línea? Nosotros definimos que el sector agrícola español necesita fundarse en 3 pilares para ser sostenible. Tiene que ser sostenible en 3 factores fundamentales. Uno es, tiene que tener una sostenibilidad económica, es decir, tiene que ser interesante desde un punto de vista económico para que siga habiendo, para que pueda seguir jugando ese rol. Tiene que haber una sostenibilidad social, y eso es muy importante. Ya se está hablando mucho de la necesidad de fijar población en el territorio, de asegurar, dar un rol a esa España vaciada, y ahí el sector agrícola claramente tiene un peso muy, muy importante, pero tiene que ser una estrategia complementaria. Tenemos que asegurar, por ejemplo, que el campo también llegue la tecnología, que llegue la conectividad, que lleguen los servicios con suficiente calidad, que llegue también allí industria, y necesitamos también una sostenibilidad ambiental, porque nos lo va a exigir las necesidades tanto de los consumidores como de la propia regulación, como de la propia realidad física, ¿no? Tenemos un problema en España, por ejemplo, de agua, o vamos a tener un problema de desertificación, de cambio climático, y eso, por supuesto, pues va a condicionar el futuro del desarrollo agrícola. Esas 3 palancas se tienen que dar, y partimos pues de un campo que, como decía, es un campo muy interesante, donde tenemos muchas ventajas, pero también es verdad que tenemos un campo en general con explotaciones muy atomizadas, muy pequeñas, con una edad media de las personas que se dedican ahora mismo pues relativamente grande, relativamente alta y relativamente poco formada por motivos históricos, y necesitamos primero ese relevo generacional en el campo, que viene de esa sostenibilidad social, de esa capacidad de convencer a las siguientes generaciones que se queden en el campo, y necesitamos también una tecnificación, necesitamos digitalizar el campo, y para eso probablemente lo que vamos a tener es que converger a explotaciones medias más grandes que nos permitan aprovechar esas economías de escala. Justo por eso te quería preguntar, mencionabas el relevo generacional, y muchas veces cuando hablamos, que se ha hablado mucho también en los últimos 2 años de la España vaciada, ¿no? Y de la necesidad de implementar políticas para todas estas regiones de la España interior, más allá de las grandes macrociudades, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo está afectando pues estas tendencias migratorias poblacionales de haber ido hacia las grandes ciudades al final con el campo? Entiendo que se refiere a eso, a esa falta de relevo generacional y de formación, ¿no? Que se va fuera al final, pero no sé si tú que conoces un poco más el sector, ¿aprecias pues impactos significativos o por dónde crees que van los tiros? Bueno, la fijación de población en el territorio es un tema muy complejo. Yo creo que el sector agrícola es el pilar fundamental de muchas de estas zonas, de menor densidad de población, pero no podemos fiarlo todo al sector agrícola. Necesitamos que haya industria vinculada a ese sector agrícola. Por ejemplo, podemos pensar desde la industria conservera, las industrias cárnicas, que ocupan, por ejemplo, que dan posibilidad de ocupación a gente no necesariamente vinculada al campo. Ahí tenemos, por ejemplo, tenemos que dar capacidad y roles a familias enteras, no solo a una parte de la familia. Tenemos que dar perspectivas de futuro a la siguiente generación, a los hijos. Tenemos que dar
incentivos para que ellos se formen en el campo y no, digamos, que hagan el camino a la gran ciudad y para formarse en otros ámbitos más de carácter de sector secundario y terciario y en caso de que lo hagan, pues que haya ese retorno, ¿no? Y para todo eso se necesita una estrategia bastante transversal que no pasa solo por el campo, aunque el campo tiene que ser el eje fundamental en muchas de estas regiones porque es el factor clave en su economía. Teniendo en cuenta el contexto del que estamos hablando y lo que me decías, ¿no? La posición que tiene el campo español y la agricultura española en el contexto europeo y bueno, la capacidad y el potencial que tiene y que ya lleva a cabo, hemos visto últimamente noticias de fondos, ¿no? Fondos de inversión, fondos de capital riesgo que están empezando a invertir de manera bastante considerable, sobre todo aprovechando el contexto de pandemia, en empresas ligadas a este sector. Más allá de, bueno, pues de qué empresas o qué movimientos corporativos haya, sí te quería preguntar si crees que realmente hay un interés inversor en el campo español y, bueno, pues qué consecuencias o qué implicaciones podría tener. Bueno, yo creo que el interés inversor en el campo se está viendo, pero probablemente es la punta del iceberg lo que estamos viendo. Yo creo que va a haber un apetito en los próximos años bastante importante. Primero, yo creo que es evidente que hay mucha liquidez en el mercado, que hay capacidad de acometer esas inversiones y por otro lado pues tenemos un sector que típicamente había pasado un poquito por debajo del radar, ¿no? Los fondos de inversión se habían dedicado más, por ejemplo, cuando habían buscado inversiones de esta tipología, por ejemplo, inversiones en el sector energético, en renovables, inversiones en infraestructuras y el campo, el sector primario había pasado relativamente desapercibido. Bueno, ahí probablemente con la explotación ya y la saturación de los otros sectores pues se abran nuevos campos o un interés nuevo en este sector primario y además yo creo que se han puesto a la luz pues diversos aspectos que le hacen ahora más interesante. Tenemos por un lado ese carácter contracíclico que decíamos que era muy importante desde el punto de vista país, pero también es muy importante desde el punto de vista de los propios inversores porque buscan digamos asegurar que tengan ingresos en determinados periodos menos propicios desde el punto de vista económico y por otro tenemos un sector estratégico que cada vez va a ganar más peso estratégico y por tanto va a tener pues, más apoyo público, más foco mediático, mayor interés en protegerlo, en cuidarlo y todo eso al final pues termina aumentando ese interés de las empresas. El reto que tenemos sobre todo pues es la atomización. Ahora mismo pues muchas de estas explotaciones son muy pequeñas y para grandes fondos pues resulta relativamente complejo hacer esa labor digamos de conseguir una escala suficiente para poder modernizarlo, para poder profesionalizarlo, para poder dar una vocación exterior. Eso probablemente nos llevará un tiempo en el que haya como 2 o 3 oleadas, primero de integraciones más pequeñas para luego llegar a explotaciones más grandes y la mayor parte de las integraciones que estamos viendo ahora están quizás en otra parte de la cadena de valor, ¿no? Pueden estar en conserveras, pueden estar en zumos, pueden estar en procesado de alimentos que están muy pegados al campo, pero no es exactamente ese mismo sector. Esa inversión extranjera o exterior o esos fondos que nos pueden aportar, pues yo creo que son una oportunidad para de verdad modernizar el campo, para darle una profesionalización. Nosotros en nuestro estudio que citabas antes hemos estimado que, por ejemplo, para el año 2050 la implantación de la agricultura de precisión podría aportar más de 3.300 millones de euros anuales adicionales a la aportación de la agricultura a la economía, o por ejemplo el desarrollo de productos de sanidad vegetal suficientes que hagan frente a los retos que tenemos ahora podría aportar 4.400 millones de euros adicionales. Tenemos también, obviamente, pues desde la agricultura de conservación, tenemos muchos elementos encima de la mesa que nos pueden ayudar a impulsar mucho más ese sector agrícola y ahí probablemente pues la escala, la profesionalización serán elementos clave. Pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa y efectivamente si se cumplen estas tendencias? Jordi Esteve, muchísimas gracias por acompañarme este ratito. A vosotros, muchas gracias.